Tardes. Vamos a estar ya listos en nuestros lugares. Comunidad Universitaria de la Facultad de Derecho, muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y a través del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas les da la más cordial de las bienvenidas a este seminario internacional sobre políticas públicas sobre derechos humanos. Antes que nada, quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes a este evento realizado para y por ustedes. En primer término, vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos de manera infinita a nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, por su presencia en este evento. Muchas gracias, maestra. Asimismo, también agradezco la presencia de nuestro coordinador del Centro de Investigaciones, al maestro Jorge Vázquez Caicedo. También agradezco, por supuesto, la presencia de quienes nos acompañan hoy como ponentes en este evento. Agradezco la presencia del doctor Rafael Aguilera Portales, la presencia del doctor Rogelio López Sánchez, y asimismo también agradezco a los maestros que nos acompañan el día de hoy, como parte del cuerpo académico, al doctor Rafael Santa Cruz Lima y al doctor Raúl Horacio Arenas Valdés. Por supuesto, también agradezco la presencia de todos ustedes y en especial también de los compañeros maestros, doctor Fernando Ayala, también que nos acompaña. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, en primer término voy a ceder el uso de la palabra a nuestra autoridad para que nos dé las palabras de bienvenida a este seminario. Maestra. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a este Seminario Internacional de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos en México, que reúne a grandes especialistas. Yo quisiera reconocer la labor del doctor Gustavo Aguilera Izaguirre y del doctor Rafael Aguilera Portales, así como del doctor Raúl Horacio Arenas Valdés por la labor que hacen en la organización de estos eventos que son fundamentales. Durante estas ponencias vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en discusiones profundas y reflexivas acerca de los grandes retos y desafíos que marcan la lucha por los derechos humanos en un panorama global actual. Sabemos que cada uno de ustedes pueden aportar una perspectiva única, enriqueciendo aún más el diálogo que esperamos construir juntos. Yo le doy la bienvenida al doctor Rogelio López Sánchez, al doctor Alan García Huitrón, quienes hoy se encuentran aquí, que van a colaborar con nosotros en esta discusión. Agradecemos sinceramente su compromiso y dedicación para ser parte de este evento. Su presencia aquí demuestra su interés y preocupación por la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, más digna para todas las personas. Confiamos en que las conversaciones que se desarrollen aquí nos inspiren a encontrar soluciones innovadoras y a generar un impacto duradero en nuestras respectivas comunidades. Y más allá, esperamos que en este seminario sea para todos una experiencia enriquecedora. Estas discusiones que proponen los profesores enriquecen los contenidos que nosotros tenemos programados para ver en aula. Entonces, aquí es una invitación para nuestros estudiantes para que escuchen con respeto y puedan participar de una discusión que es actual. A mí solamente quisiera resaltar una de las ponencias, las políticas de justicia ecológica en el antropocentro. Esto es fundamental
para nosotros actualmente. Vemos como el cambio, el calentamiento global ha generado cambios en nuestro ecosistema. Vemos hoy las grandes lluvias y tenemos y vemos cómo todo este cambio climático ha generado una repercusión importante en nuestro ecosistema, en la forma en la que tenemos para vivir, y es importante que nosotros discutamos, no solamente desde el punto de vista ecológico o social, sino también desde el punto de vista jurídico. Para ustedes, nuestros estudiantes, estos son los temas que van a tener que abordar cuando egresen de la licenciatura, pero también quizás cuando quieran hacer una investigación. Entonces, yo espero que los temas que hoy se van a discutir les sirvan como una curiosidad intelectual, que los motive a leer, a prepararse más, a buscar las soluciones que todos necesitamos como sociedad. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida, agradezco la organización de este tipo de eventos que son muy enriquecedores para todos, y bueno, muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos a nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, por sus palabras de bienvenida. Antes de iniciar con la intervención de cada uno de nuestros ponentes, simplemente mencionar la justificación de haber llevado a cabo este evento. Recordemos que a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, el cual marca un nuevo paradigma en la regulación de derechos humanos, pues aquí es donde se aborda precisamente la importancia de diseñar y de implementar políticas públicas orientadas precisamente a la resolución de esos grandes conflictos que se dan principalmente en grupos vulnerables. La verdad que a estos años de haberse hecho esta reforma, pues hemos visto avances en materia de leyes, de normas y también de diseño de políticas públicas. Sin embargo, también hemos notado que la mayoría de ellas, al ser evaluadas, no han cumplido eficazmente con el objetivo principal. La idea de haber llevado a cabo este seminario es precisamente analizar de diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, todo lo referente a políticas públicas en materia de derechos humanos, lo cual, desde el punto de vista de especialistas, podamos abordar y podamos analizar y, por qué no, al final, poder discutir acerca de ellos. Así que esa es principalmente la justificación de este evento y esperamos sea de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a pedirle a la maestra María José Valdés si gusta acompañarnos aquí o gusta acompañarnos ahí enfrente como público y dar inicio al evento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas y todos, a este evento denominado Políticas Públicas sobre Derechos Humanos en México. Agradecidos con todas las autoridades de nuestra facultad, de la maestra María José Bernaldez Aguilar por su gestión y siempre ese trabajo comprometido con la investigación, a nuestro coordinador, al maestro Jorge Vázquez Caicedo, por ese compromiso siempre institucional que tiene para fomentar estos ejercicios académicos, valorar el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el doctor Gustavo Aguilera Izaguirre para realizar este tipo de eventos que redundan dentro del ejercicio del diálogo, del crecimiento y de la difusión del conocimiento jurídico. Agradecer, por supuesto, a nuestros expositores, al doctor Rafael Aguilera Portales, todo un experto en materia de políticas públicas y sobre todo en materia de derecho y todas sus vertientes. Agradecer también la presencia del doctor Rogelio López Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al doctor Alan García Huitrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que está próximo a llegar, a mi compañero y amigo el doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, a toda la comunidad universitaria, sean bienvenidos. Vamos a dar una pequeña síntesis curricular de nuestro primer expositor, el doctor Rogelio López Sánchez, profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Rogelio Sánchez López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue galardonado con el premio a la mejor tesis de maestría por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es becario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Jaén de España. Es doctor en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es máster en Derechos Humanos
por la Universidad a distancia de Madrid en España, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y el día de hoy él nos va a platicar sobre el enfoque de la protección multinivel de los derechos humanos en las políticas públicas. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Pues antes que nada, me gustaría agradecer en primer término a las autoridades que nos acompañan y que cálidamente nos reciben el día de hoy. La maestra María José, al igual que el coordinador de investigación, el maestro Jorge Vázquez. Muchas gracias por el cálido recibimiento que hemos tenido. Esta es una universidad y este campus amigo. Siempre hemos tenido la fortuna de contar con grandes amigos aquí en esta institución. Y pues eso se ha visto reflejado en algunas colaboraciones que hemos tenido entre cuerpos académicos, entre la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi cuerpo académico es Gobernanza y Gestión Pública, que coordino, soy líder del cuerpo académico ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, se ha hecho muy buena mancuerna con el cuerpo académico Justicia Penal y Seguridad Pública, cuyo líder es el doctor Rafael Santa Cruz. Y bueno, esperemos que en el futuro haya colaboraciones ya internacionales con la Universidad de Málaga, con el doctor Rafael Aguilera Portales. Hay muchos proyectos muy interesantes y me gustaría hacer referencia en primer término a lo que mencionó hace un momento la directora, la maestra María José. Decía y los invitaba a los estudiantes, ¿qué semestre son? De todos, cuarto, quinto, tercero, muy bien. Mencionaba hace un momento que lo vieran como curiosidad, pero me atrevería a decir e ir más allá, véanlo incluso ya como la línea presente y futura de las investigaciones en este país. El tema verde es muy importante. Hace una semana acabamos de presentar allá en Monterrey un libro de teoría política verde. ¿Por qué? Porque es necesario, era urgente y necesario para la ciudad de Monterrey con tanto desarrollo económico esta demanda. Yo creo que todo el país está igual. Necesitamos o tenemos una necesidad urgente de abordar ya estas problemáticas. Esta es una de ellas. El día de hoy me limitaré, esta presentación de todas formas la tendrán por ahí, se compartirá para que cualquier persona que guste acceder a ella pueda tener pues todo el contenido disponible. Y me gustaría abordar un enfoque que ya tenemos que tener en el radar todas las personas que se dedican a la abogacía, que desarrollan políticas públicas. Es forzosamente necesario ya adoptar un enfoque multinivel en la protección de los derechos humanos. Digamos, ya nos alcanzó el tema de la internacionalización, ya nos alcanzó el tema de que tenemos que estar actualizados con los 222, 23 tratados internacionales que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos y otros tantos en materia comercial. Imagínense que ustedes, cuando entran a la carrera, por poner un ejemplo, en enero 2023, este año, se firmó, México ya ratificó un nuevo tratado internacional. Para que se den una idea de lo avanzado, de lo importante que avanza esto en el plano internacional en el cual México está inmerso. Es la Convención Interamericana sobre Personas Adultas Mayores, enero 2023. Y van a venir muchísimos más. Van a venir muchísimos más. Y lo importante aquí está en descifrar para qué son necesarios. ¿Para qué es necesario el enfoque multinivel al momento de que nosotros estamos elaborando, en este caso, políticas públicas? Los pasos de las políticas públicas ya los abordará el doctor Rafael. Me concentraré en la parte que tiene que ver con el enfoque
en derechos humanos. Este enfoque, como lo decía hace un momento el doctor Gustavo, tiene que ver con que en México en 2011 se genera toda una revolución que tiene que ver con la manera en que comprendemos los derechos humanos. Piensen ustedes que si forman parte de un grupo, de un colectivo o de un grupo vulnerable en este país, muy probablemente vayan a tener algún reconocimiento de un instrumento internacional. Llámense personas adultas mayores, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar, pueblos indígenas. Básicamente, el vulnerable tiene su reconocimiento en el plano internacional. Y normalmente, o en los últimos 10 años, en México se han enfocado mucho a elaborar políticas públicas que atiendan a estos grupos vulnerables. Entonces, por eso la importancia de conocer un enfoque diferente al que tradicionalmente estamos acostumbrados. Imagínense que el día de mañana ustedes vayan a trabajar en la administración, ya sea municipal, estatal o incluso hasta federal, y les pidan por ahí algún plan para desarrollar alguna política pública. Imagínense ustedes en el Instituto de la Juventud, desarrollando políticas públicas. ¿Se trata únicamente a lo mejor de hacer alguno que otro evento para justificar? No, se trata de saber en dónde estamos inmersos, que hay una convención sobre personas jóvenes y que en los últimos 5 años se ha incorporado paulatinamente los derechos de las personas jóvenes. ¿Sabían ustedes que ya se redujo la edad para puestos públicos? Fue una reforma a la Constitución. Ustedes hoy más que nunca ya tienen la oportunidad, ya fáctica, de acceder de manera efectiva y real a un puesto público. Entonces, comenzaré un poco, son varios enfoques que plantea el tema multinivel. Si ustedes ven ahí el esquema, es un enfoque subnacional, un enfoque nacional. Imaginemos que estamos en el Estado de México. El Estado de México estaría en la parte subnacional. Esta. Pongamos un ejemplo. Vayamos al contenido. Este es un tema acuciante. Por ejemplo, en mi estado, Nuevo León, recordarán que hubo un caso bastante trágico y muy sonado en los medios de comunicación que se extendió incluso a nivel mundial, que es el caso de Devani, donde hubo una investigación sumamente deficiente por parte de las autoridades de investigación, en donde terminó en un caos la propia investigación, situación que al día de hoy no se concluye. Nuevo León forma parte, tiene uno de los indicadores más negativos en materia de feminicidios, es el lugar 5º en el país. ¿Y todo a qué se debe? A no poder implementar algo tan básico y elemental como es el protocolo ALBA. ¿Alguien recuerda o ha visto por ahí en la clase de Derechos Humanos el caso Campo Algodonero de México, 2011, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un caso emblemático. Es la primera sentencia que la Corte Interamericana emite en contra de un país de América Latina por un tema de feminicidio y por ejercer violencia institucionalizada en contra de las mujeres. Y aquí la pregunta más importante, ¿dónde estaba el protocolo ALBA? Que recopila todo un conjunto de instrumentos y mecanismos que la propia Corte Interamericana ha desarrollado a lo largo de décadas en su jurisprudencia. Eso es precisamente el enfoque, digamos, subnacional, pero al momento en que yo estoy planteando una política en materia de seguridad y justicia para un grupo vulnerable, como son las mujeres violentadas, tengo que estar pensando en la convención, la CEDAW, por ejemplo, que en materia de derechos de violencia en contra de la mujer, tengo que estar pensando en la Convención Interamericana, tengo que pensar de manera global para poder pensar en lo local. Y tengo que pensar en el protocolo ALBA y tengo que remitirme a lo que ha dicho la Corte Interamericana en lo que respecta a la integridad y seguridad de las mujeres como grupo vulnerable. Esto desafortunadamente no se ha cumplido en la mayor parte de las entidades federativas. Nosotros creíamos que era un tema superado, pero desafortunadamente las crisis en este caso en el estado de Nuevo León del año pasado, pues brotaron estos escenarios en donde hay una violación sistemática y muy puntual en materia de derechos humanos en contra de la mujer. Bien, una parte importante, adelante,
que tenemos, esta es la parte internacional que les comentaba hace un momento. Sabemos de antemano que nuestro país, para tener ese enfoque internacional, tenemos que asumirnos como parte de una comunidad internacional. Tenemos los sistemas, en este caso interamericano, como un sistema regional, y el sistema universal de Naciones Unidas. Volvamos al ejemplo en materia de juventud. ¿Qué es lo que tendría que hacer un experto, un especialista que está manejando este tema? Tendría que acudir a lo que está haciendo en el plano internacional Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de juventud. Tendría que acudir a la UNICEF. Ya básicamente hoy en día les tocó a ustedes las mejores herramientas tecnológicas para conseguir absolutamente cualquier tipo de información o conocimiento que ustedes quieran. Ustedes simplemente hablan en el buscador avanzado en derechos humanos de la Suprema Corte y tienen la información a su alcance. Aquí, ¿qué es lo importante? Si nos regresamos, por favor. Lo importante, si entramos al de hermenéutica jurídica, la parte importante en la protección multinivel, tú puedes tener acceso básicamente a todos los tratados internacionales. Puedes tener acceso a las sentencias de la Corte Interamericana. Puedes tener acceso a las sentencias de la Corte Europea. ¿Y qué hace falta? Hace falta saber movilizar el conocimiento. Hace falta saber cuáles son los criterios para poder implementar correctamente con este enfoque. El enfoque multinivel requiere una teoría, en este caso la teoría básica de los derechos humanos que ustedes seguramente ya están viendo, están por ver o ya han visto en licenciatura, en su asignatura de derechos humanos. Ha ido cada vez con mayor auge, sobre todo tratándose de derechos sociales. Si ustedes ven sentencias que tienen que ver con derecho a la alimentación, derecho a la vivienda por parte de la Suprema Corte, las sentencias ya empiezan de manera muy parecida a lo que hace la teoría. Define un contenido esencial de un derecho y empieza a explicar el por qué ese derecho puede ser ampliado o restringido. Normalmente estamos en el siglo XXI. Normalmente la idea, ¿cuál creen que sea en torno a los derechos básicos? ¿Limitarlos o aumentarlos? Aumentarlos, ¿no? Sería lo más lógico. Precisamente en torno al principio de progresividad, hay derechos que a lo mejor cuando ustedes estaban en la carrera no existían, como el derecho a la educación superior, pública, que ya es gratuita, que está en la Constitución. Entonces, con el paso del tiempo, reitero, vamos a ocupar con mayor frecuencia y sobre todo cuando ustedes vayan adentrándose en su práctica profesional como personas que ejercen la abogacía o el derecho, van a necesitar la mejor manera de concretar los derechos humanos que están en el plano internacional, en el plano nacional, para que ustedes puedan incorporarlos a lo que están haciendo en su vida profesional. Si podemos salir, por favor. Voy a hacer ya una pequeña síntesis para darle espacio a mis colegas. Bien, hay otro plano, si quieren no lo abrimos, yo lo explico. El plano de la convencionalidad. Seguramente ya les han hablado bastante sobre el tema de convencionalidad. Aquí lo importante es que nunca en la historia judicial de este país se había tenido tanta apertura para incorporar criterios de otros órganos, incluso hasta internacionales. Hay mucha apertura. Hoy en día ustedes pueden hacer lo inimaginable. Ustedes pueden decir, yo me autopercibo, te aporto con lo que quieras. Vas a un juzgado, planteas el asunto de manera estratégica y obtienes un resultado muy probablemente favorable. Entonces, es importante tener estos conocimientos que tienen que ver con los controles y con los mecanismos para activar. Si bien hasta cierto punto el tema de las políticas públicas tiene que ver con el desarrollo de las administraciones públicas, también lo es que en la última década en este país, los derechos han crecido gracias a que esto se ha ido judicializando. Se ha tenido que obligar a la autoridad a que haga lo que tiene que hacer, desafortunadamente. El tema de derechos de la mujer es un gran ejemplo. Tuvo que venir un litigio internacional, campo algodonero,
para que se modificaran las condiciones bajo las cuales existían todo el tema de infraestructura, de acceso a cargos públicos. Fue toda una revolución jurídica. Y bueno, los otros planos supranacional, el plano supranacional se subsume o se entiende como aquel plano que tiene que ver con los sistemas regionales. En el caso mexicano está la Corte Interamericana, está el sistema interamericano que funciona a través de dos vías, sistema interamericano a través de la Comisión y a través de la Corte Interamericana. Reitero, tienen a su disposición el acceso casi infinito a todo tipo de conocimientos precedentes. Lo importante, como siempre les digo a mis estudiantes, hay que aprender a movilizar. Bien, por mi parte sería todo. Dejo espacio por si también hay preguntas posteriormente. Y bueno, Rafa, gracias. Muchas gracias al doctor Rogelio López Sánchez con este tema interesante como es el enfoque de la protección multinivel de los derechos humanos. Por supuesto que siempre él realizando este ejercicio hermenéutico a partir de la interpretación que hacen tanto los textos constitucionales, los tratados internacionales y por supuesto también las sentencias que se han emitido y que permiten darle una nueva interpretación a la lectura de los derechos humanos. Él lo hace de manera coherente, inclusive yo soy partidario de esa idea que él soporta, que la función creativa de la ciencia jurídica en el ámbito de la docencia tiene mayor peso si quien enseña es también quien investiga, quien renueva la doctrina existente y quien suscita ante sus alumnos las problemáticas que se buscan dar soluciones a partir de las investigaciones que realizamos. Y el doctor Rogelio lo hace excelente en uno de sus libros que le publicó la editorial Porrúa acerca de la interpretación constitucional de los derechos humanos. Bueno, continuando con este orden de ideas y de exposiciones, le vamos a dar el uso de la voz al doctor Rafael Aguilera Portales, quien nos va a platicar sobre las políticas verdes y justicia ecológica en el antropoceno. Y para poderle dar uso de la voz me voy a permitir a leer una pequeña síntesis curricular, ofreciéndole una disculpa porque tiene una síntesis muy grande, o más bien una currícula muy grande, y solo voy a hacer una pequeña síntesis del mismo. El doctor Rafael Aguilera Portales es licenciado en Filosofía, con especialidad en Filosofía Moral, Política y Jurídica por la Universidad de Málaga. Es máster en Filosofía por la Universidad de Málaga, con un diploma en Estudios Avanzados en el Departamento de Filosofía. Es máster en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el área de Departamento de Teoría Filosófica y Jurídica. Es doctor en Filosofía Política y Jurídica por la Universidad de Málaga. Ha sido profesor en diferentes universidades de México. Fue profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesor titular en Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, España. El día de hoy nos va a platicar sobre políticas verdes y justicia ecológica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos, la enorme hospitalidad que tanto aquí los amigos, el doctor Rafael Cruz como el doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, pues nos han brindado dentro de esa cooperación natural, científica, académica, intelectual, que yo creo que es muy espontánea y yo creo que se va a ir dando a niveles más avanzados, ¿no? A ver si podamos hacer también un convenio internacional entre la Universidad de Málaga y esta universidad, entre el Centro de Investigaciones, aquí con el maestro Jorge Vázquez y la directora, como no, la decana María José Belmádez, ¿no? Es decir, que podamos ir avanzando también en intercambio, un convenio entre la Universidad de Málaga, que es una universidad, bueno, pues del sur importante, porque Málaga se está consolidando como una capital importante, que tiene unos 50.000 estudiantes universitarios y poder hacer intercambio estudiantil. También que puedan ustedes acceder a la beca Erasmus Latinoamérica, que es una beca que la Unión Europea está favoreciendo. Y también, como no, estancias como la que el doctor Gustavo va a hacer ahora en la Universidad de Málaga, en Salamanca, en Madrid, va a hacer una gira y que dentro de esa gira que va a hacer académica, científica, podamos ir trabajando por una colaboración más estrecha, ¿no? Entre Europa y México, cómo no, como el gran hermano latinoamericano, hispano, que es México, ¿no? El gran hermano de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo voy a seguir un poco la línea que el
doctor Rogelio ha abierto de las políticas públicas en materia de derechos humanos, pero dándole un giro hacia la política verde, que tiene que ver con los derechos medioambientales y tiene que ver también con los derechos de los animales. Porque cuando hablamos de derechos humanos nos encontramos que es una categoría de una enorme imprecisión semántica en cuanto a contenido indefinido. Hablamos de primera generación de derechos humanos, derechos políticos, civiles, procesales, constitucionales. Hablamos de una segunda generación que surgen de las revoluciones liberales, Revolución Francesa, Americana, las revoluciones también de la independencia, la Constitución de Cádiz de 1812, etc. Luego hablamos de una segunda generación de derechos humanos que tienen que ver con los derechos sociales. La Constitución de Querétaro de 1917, su constitución mexicana es una constitución muy avanzada en materia de derechos sociales, ¿no? Sociales, económicos, culturales. Y luego, dentro de esa segunda generación podemos hablar de una tercera y una cuarta generación de derechos humanos, ¿no? Los derechos animales, animalistas o de políticas animalistas y los derechos medioambientales los tendríamos que agrupar ya en esas dos, en la tercera y cuarta generación, que yo creo que son los dos grandes retos o desafíos que se encuentra la humanidad actualmente, ¿no? El reto del antropoceno, que ya muy bien su directora de la facultad lo decía, el calentamiento global, el problema del cambio climático, de cómo estamos superando 1,5 grados anualmente la media de los tratados del Acuerdo de París y de Kioto, es decir, no estamos cumpliendo con los objetivos programados por las políticas globales y las políticas locales. Esto supone, evidentemente, pues todas las consecuencias irreversibles de daños colaterales que estamos sembrando, que son irreversibles, ¿no? Entonces, ese es un desafío, el antropoceno, como una época de enorme aceleración que consta del último periodo, de la revolución industrial ahora, con una emisión masiva de dióxido de carbono, que tiene que ver precisamente con este calentamiento global, ¿no? Y los problemas consiguientes que atañen, ¿no? El otro desafío es el de la inteligencia artificial, y este tiene que ver con los derechos digitales, informáticos, con los derechos a la información, con los derechos de un mundo cada vez más informatizado, más digitalizado, de un ciberespacio, que nos plantea nuevos retos, nuevos desafíos con la inteligencia artificial y con la inteligencia y los nuevos algoritmos, ¿no? Básicamente. Desde ese sentido, a veces en materia de giro verde o giro ambiental o giro animalista, así lo vamos a denominar, de derechos de animales, normalmente muchos juristas plantean que, bueno, que los derechos humanos, dentro de ese pleonasmo, ¿no? Porque los derechos evidentemente son humanos, ¿no? ¿Cómo pueden ser titulares los animales de derechos? ¿O cómo puede ser titular un bosque o un río? ¿O cómo puede ser titular de un derecho un árbol, por ejemplo? Es decir, dentro de nuestra concepción de derecho subjetivo frente a derecho objetivo, que seguro que ustedes en los primeros cursos lo han dado en las clases, normalmente no concedemos titularidad a los animales de los derechos, ni concedemos titularidad a lo que es a lo que antiguamente las concepciones precolombinas, mesoamericanas, como por ejemplo la Pachamama o el Alma Mater, la Madre Naturaleza, sí los consideraban, ¿no? Hablaban en un diálogo recíproco, en un diálogo, en una sinergia de comunicación intensa con lo que sería el río, el bosque, el cosmos, el universo, la naturaleza. Sin embargo, nuestra cultura occidental se ha construido básicamente sobre una cosificación, una reificación y una dominación, vamos a decir colonial, prácticamente, del hombre hacia la naturaleza y por extensión del hombre hacia el hombre y por extensión del hombre hacia el medio ambiente, tratado como cosa, no como sujeto, y del hombre hacia los animales, intentando que tampoco son sujetos los animales y por tanto, pues dentro de esos prejuicios que incorpora la cultura occidental, dentro de la tradición grecorromana y la tradición judeocristiana, pues la máxima criatura universal es el ser humano. Aquí hablamos de una visión antropocentrista que procede del humanismo, heredado por el judeocristianismo y por
la tradición grecorromana, que consiste básicamente en pensar que la criatura suprema, superior, hegemónica, única, privilegiada es el hombre, ¿no? Y que los animales pues, están en una categoría inferior y que por tanto pueden ser discriminados, maltratados, vejados, expoliados o incluso utilizados en la industria cárnica o en la política alimenticia que normalmente utilizamos, ¿no? Dentro de las políticas verdes podríamos hablar también de esa agresión a los animales, ¿no? Y hablaríamos aquí de ese prejuicio o esa creencia falsa que constituye el antropocentrismo, ¿no? Igualmente, la visión del especismo. ¿Por qué el Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie humana, ha colonizado y se ha extendido por todo, ha superpoblado el planeta Tierra, poniendo en peligro a otras especies animales, a otras especies del ecosistema, del medio ambiente, y por tanto manteniendo una enorme superioridad con respecto y discriminación hacia el resto de especies, ¿no? Hay aquí otro prejuicio, otra creencia errónea, de la cual partimos dentro de otorgar titularidad a los derechos a los animales o derechos al medio ambiente o derechos a la Pachamama, por ejemplo, a la tierra, al bosque, al río, a no querer ver la naturaleza como un sujeto interactivo y querer verlo como una cosa, como un objeto más que se puede manipular, que se puede cosificar, ¿no? Recuerdo la frase que recordaba Francis Bacon, el pensador, el filósofo de la Revolución Industrial, en la Nueva Atlántida decía, repitiendo un poco la frase de Moisés, creced, multiplicaos, superpoblar el planeta y conquistad y dominar el cosmos. Ese interés dominativo de conquista del cosmos, del universo, es lo que ha generado precisamente la historia de la humanidad, ¿no? La historia del hombre, que es una historia muy reciente si la comparamos con la historia geológica de la Tierra, del planeta Tierra. Es decir, nosotros, dentro de esa historia geológica, seríamos, pues, básicamente una anécdota azarosa, casual, producto de mutaciones genéticas, donde apareció un homínido, Australopithecus, que salió a la sabana y que fue evolucionando dentro de un proceso evolutivo, biológico, del Australopithecus hasta llegar a Homo erectus, Homo habilis, Homo ergaster, hasta llegar al Homo habilis, al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que sería el último espécimen que somos nosotros, básicamente, dentro de ese proceso anatómicos, cerebrales, biológicos, logrando de alguna forma dominar el planeta, ¿no? Como especie mamífera que somos, como especie animal, y logrando de alguna forma discriminar al resto de las especies. Por tanto, yo creo que aquí cuando hablamos de derechos humanos y derechos de animales y derechos de medio ambiente, nos topamos siempre con estos prejuicios. El especismo, es decir, que somos especie superior, ¿no? Como mamíferos que superpoblamos y dominamos, incluso depredamos el medio ambiente, el ecosistema y el planeta. Segundo, el antropocentrismo, dentro de ese humanismo de que somos la criatura privilegiada que Dios creó, ¿no? Dentro de esa tradición judeocristiana para que gobernase el planeta Tierra, ¿no? Y que tiene que ver con el humanismo. Y por otro lado también lo que sería también el androcentrismo, es decir, los problemas de discriminación, el doctor Rogelio empezaba precisamente con un problema de feminicidio, con un problema de vulneración, de violación de derechos de la mujer y de la dignidad, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el andropocentrismo, ¿no? El androcentrismo tiene que ver básicamente con esa visión de que la mujer ha estado históricamente subordinada al hombre y por tanto hay una primacía masculina del hombre por encima de la mujer. Esta visión también forma parte de una creencia histórica que dentro de la revolución feminista, entendiendo el feminismo como un feminismo de igualdad, de búsqueda de derechos igualitarios entre el hombre y la mujer, también está cambiando, ¿no? Es decir, podemos hablar también aquí en ese sentido de derechos de la mujer. Si antiguamente se combatió la esclavitud como una institución anormal, como una institución que no es natural, aunque Aristóteles en su política la justificaba como una institución natural, sin embargo, hoy sabemos que es una institución
fruto de una convención social, de un constructo social, bueno, pues tenemos que combatir también de alguna forma el feminicidio y tenemos que combatir también de alguna forma ese androcentrismo que está presente en nuestra cultura occidental y que forma parte también de una visión que ha sido sexista y que por otro lado también ha sido una visión esclavista, ¿no? Por tanto, yo creo que dentro de esa división que hacemos entre el hombre y la naturaleza, la cultura y la naturaleza, tenemos que buscar un punto de inflexión donde dejemos la dominación del hombre sobre los animales, dejemos precisamente la discriminación y el maltrato animal hacia nuevas formas de reconocimiento de derechos de los animales, ¿no? Igual que la Declaración de Derechos de los Animales de 1979, se puede ser una analogía a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es decir, que básicamente tenemos que entender que los derechos animales, junto con los derechos medioambientales, tendrían que incorporarse también dentro de este cambio, de esta revolución verde, de esta revolución feminista, de esta revolución también, como no, animalista a la que estamos llegando, entendiendo que formamos parte de un todo integral, armónico, y que no podemos dividir, evidentemente, la humanidad entre un nosotros y ellos, ¿no? Nosotros los hombres, ellos las mujeres, nosotros los hombres, ellos los animales, nosotros los hombres, ellos las cosas del medio ambiente. Esa división o discriminación yo creo que no es pertinente y habría que superarla precisamente hacia un nuevo diseño de políticas verdes, de análisis de políticas verdes, que nos plantean ese nuevo reto, es decir, de un cambio de hacer ciudades más habitables, porque cuando hablamos de políticas verdes, en definitiva estamos hablando de básicamente de todo, no solo de vamos a reforestar, vamos a cuidar los bosques, las zonas verdes de la universidad, vamos a buscar reciclar más los residuos tóxicos o la basura, sino estamos hablando de generar una planificación urbana, generar nuevos transportes que no vayan en el sentido del capitalismo fósil, contaminante, que incrementa el calentamiento global, la emisión de dióxido de carbono. Estamos hablando de cómo evitar las consecuencias y daños colaterales que se están dando con el cambio climático, como inundaciones, olas de calor, crisis hídrica. Nosotros venimos, el doctor Rogelio, yo y también la gerente de Res Pública, que también está aquí, venimos de Monterrey. Y pues allí hay una crisis hídrica, una crisis del agua impresionante, con temperaturas, ayer estábamos a 42 grados, es decir, que son fruto, evidentemente, de un cambio climático, ¿no? Es decir, graves problemas que ya estamos viviendo en la actualidad y que vamos a seguir viviendo si no cambiamos el modelo de crecimiento, de desarrollo sostenible en el que nos estamos incorporando. En ese sentido, yo creo que las políticas verdes vienen a diseñar todo un modelo de habitabilidad, de sostenibilidad, de desarrollo sustentable, de desarrollo y crecimiento, no desde un proyecto irrefrenable de crecimiento, de expolio de recursos naturales, sino todo lo contrario, desde un capitalismo verde, un capitalismo que no sea fósil, en base a combustibles fósiles, que son los que están más perjudicando el ecosistema. Y podríamos ubicarnos en este sentido en una especie de cultura del miedo, cultura del pánico, ¿no? Entendiéndola en el sentido positivo, ¿no? No voy a hacer una apología del apocalipsis, pero hay autores que hablan ya de la sexta extinción, ¿no? Que seríamos nosotros, es decir, que la sitúan precisamente en el 2050. Hay muchos autores científicos actuales que ya calculan que si el calentamiento global sigue siendo irreversible y no modificamos las políticas globales y las políticas locales en torno a una mejora de las emisiones de efecto invernadero y de calentamiento global, evidentemente vamos hacia la sexta extinción de la especie humana, ¿no? Es decir, esto no nos tiene que preocupar porque ya ha habido otras extinciones, ¿no? La especie humana no es más que un virus, una enfermedad, una pandemia como el COVID, ¿no? Que ha poblado el planeta Tierra, lo ha superpoblado, lo está superpoblando, esquilando todos sus recursos.
pero entendiéndolo en un sentido didáctico. A ver, no quiero infundir miedo, ni pánico, ni cultura pánica, para eso están los medios de comunicación, que todos los días nos informan, ¿no?, con las peores noticias de los peores crímenes y de cómo el efecto del cambio, que el calentamiento global nos lleva a una... Ya de esto, evidentemente, nos están informando, sino en el sentido de que podemos, desde el propio final o la cinematografía, ¿no? Si vemos cualquier película, pues todas plantean, casi la mayor parte del cine norteamericano comercial plantea pues la extinción, ¿no?, un mundo inhabitable, ¿no?, las últimas de Max y últimas películas, ahora Oppenheimer, ¿no? Podríamos haber Antropoceno. Antropoceno no es solo la aceleración hacia una crisis irreversible de crisis medioambiental, sino también hacia el Plutoceno, ¿no? El Plutoceno tiene que ver con la carrera armamentística. Tenemos suficiente armamento nuclear, casi hay 20.000 ojivas nucleares, ¿no?, como para destruir 30 veces el planeta Tierra. O sea, no nos falta armamento nuclear, ¿no? Les recomiendo que vayan a ver la película Oppenheimer, porque trata de cómo se inicia la carrera de armamento. Las primeras bombas que se lanzan sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, generan prácticamente 500.000 de muertos, ¿no? Con eso los norteamericanos consiguieron vencer a Japón en una guerra, ¿no? Bueno, pues ahí se inicia la carrera armamentística. El Plutoceno, el Antropoceno entendido como Plutoceno existe, el Antropoceno entendido como Capitaloceno dentro de un capitalismo apocalíptico, fósil, donde seguimos apostando por el petróleo, cuando el petróleo ya es obsoleto y sabemos que se va a acabar, se va a agotar, nos debería hacer ver que el final puede ser reversible, que ese final del mundo puede ser reversible y que podemos evitar un desenlace final terrible, ¿no? Por tanto, entender que los medios son los primeros protagonistas de infundirnos miedo, pero que nosotros cerebralmente, dentro de esa evolución biológica que yo he hablado del Homo sapiens sapiens, tenemos también un sesgo, que es el miedo. Gracias al miedo hemos conseguido superpoblar y dominar al resto de las especies animales. Gracias al miedo hemos sido inteligentes y racionales, ¿no?, con respecto a otras especies. Pero también gracias al miedo las estamos dominando, expoliando y acabando con ellas. Entonces, esta sería la pregunta de cómo entender precisamente que podemos evitar ese desenlace, entendiéndolo en el sentido didáctico, pedagógico, ¿no? No en el sentido de que vamos abocados, evidentemente, a un final irreversible. Que podemos evitarlo, de que hay técnicas, ingenierías que pueden evitar progresivamente el cambio climático, pero que necesitamos forzar a nuestros políticos, a nuestra clase política, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, un cambio de conciencia ecológica importante precisamente para evitar lo que en principio parece inevitable. Entonces, lanzar un mensaje también de esperanza, es decir, de que todo lo que está aconteciendo podemos cambiarlo si nos ponemos manos a la obra, si todos los gobiernos dentro de este caos, ¿no?, ahora con la guerra de Ucrania, de este caos o desgobierno mundial estamos viendo, si todos los gobiernos se ponen de acuerdo precisamente para ver cómo efectuamos esos cambios, ¿no? Yo creo que la cooperación internacional es la clave, la cooperación entre los países tiene que ser fundamental precisamente para evitar este tipo de cosas. Entonces, no quiero, hay más texto, pero bueno, lo voy a dejar así. Agradecer la presencia y dar tiempo también a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, muy amables. Bueno, hago pregunta al auditorio para ver si algún cuestionamiento existiera de parte de ustedes hacia los ponentes, por favor. El doctor Fernando Ayala Valdés. Por favor, doctor, adelante. Le van a pasar el micrófono, permítame. Me llamo Luis Fernando Ayala Valdés, soy docente de esta gran facultad de Derecho. Felicitarles por su ponencia y concretamente al doctor Rogelio, que es evidente que las políticas públicas
son el instrumento idóneo para alcanzar los objetivos del control de los derechos humanos. Pero yo le quiero preguntar al doctor que en nuestro país, siendo el nivel municipal, por ejemplo, una gestión de 3 años, ¿cómo hacer valer una política a largo plazo si al presidente municipal apenas está acomodando en 1 año y medio, ¿sí? Apenas está iniciando la política y cuando siente ya se terminó su gestión, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esas políticas públicas sean vigentes, permanentes en un futuro? Definitivamente. Y al doctor, la energía verde efectivamente es ahorita la nueva modalidad del mundo, pero ¿cómo cambiar el pensamiento de todos aquellos países como el de nosotros que sigue pensando que el petróleo es el instrumento principal de la sociedad? Gracias, muy amables. Gracias, doctor. Empieza el doctor Rogelio, por favor. Gracias. Pues muy interesante, doctor Fernando. Tomando en cuenta que pues, nuestros países de América Latina adolecen, ¿no? La mayor parte de ellos de una continuidad en el tema de políticas públicas porque si se politiza demasiado el tema, se partidiza, ¿no? Y esta contaminación ideológica hace que pierda el seguimiento, ¿no? No nada más en el plano municipal, en el plano estatal y en el plano nacional, ¿no? Hay rupturas violentas incluso puede haber una planeación y esa planeación se rompe, ¿no? No obstante, como lo decía hace un momento Rafael, yo creo que estamos en una encrucijada en la cual el motivo más importante por el cual debe tener continuidad una política pública es la supervivencia. Ya no hay forma de que digamos, oye, vamos hacia combustible fósil. No, ya no se puede. Ya no hay. Va a llegar un momento en que decir, ya no hay. Monterrey no llegó el día cero, pero se acerca mucho a eso, en donde nos contaba Rafael, llegaron el año pasado en otra estancia, ya no tenían agua. No tener agua, ¿qué implica? Pues no implica nada, pues somos 70% de agua, como seres humanos. Sin agua no podemos hacer nada. Sin agua no puede haber crecimiento económico, desarrollo, absolutamente nada. En este momento hay implementación de políticas públicas, sobre todo en la ciudad de Monterrey, bastante agresivas, que tienen que ver con la planeación urbana. Y evidentemente el crecimiento vertical aceleradísimo de Monterrey. Ustedes, a lo mejor si quien haya ido hace 5 años, ya no, la ciudad de Monterrey ya no es la misma. Pero ese crecimiento acelerado, desmedido, desproporcional, que tiene que ver con la mala planeación y con la codicia y con la ambición, se enfrenta ante el tema ecológico. Y reitero, el tema ecológico obliga sí o sí a que te replantees la manera en que estás haciendo las cosas. Entonces yo creo que con independencia del tiempo que vayan a tener los gobernantes, van a tener que pensar en infraestructura hídrica, perdón. ¿Por qué? Porque hay una necesidad inminente. ¿Tienes que pensar en el calentamiento? Sí. ¿Tienes que pensar en hábitats más sustentables? Hoy tienes que pensar en flora. Sí. Tienes que pensar sí o sí porque el espacio tiene que ser verde, tiene que ser habitable. Hace un mes, les decía, presentamos el libro de políticas públicas verdes. Es un diálogo entre México y España y hay temas incluso en los cuales ya nos aproximamos de manera muy similar porque el problema ambiental es idéntico. La diferencia, ¿cuál ha sido? Que en Europa se lo están tomando en serio y están apostando de manera enérgica y radical por cambios radicales, ¿no? En América Latina yo creo que vamos a tener que sufrir un poco más con crisis todavía más fuertes para que tengamos una reacción igual de agresiva como la tuvieron allá, ¿no? O sea, todos nos enseñan en la escuela, los objetivos de desarrollo sostenible son 30, vamos a aprenderlos, sí. Y, o sea, ahí tenemos los objetivos. Tenemos un plan para 2030. El tema es a qué país vamos a llegar en 2030, ¿no? Si esto no lo tomamos en serio. Digo, el tiempo sí influye, pero tiene que ver con la manera también en que estamos incluso enseñando en las aulas, ¿no?
O sea, no es lo mismo ustedes como estudiantes universitarios, la manera en que van a repensar el derecho allá afuera, planteando incluso litigios que ni en nuestros sueños como profesores en 2009, 2010 nos hubiéramos imaginado. Ya los imagino ustedes defendiendo los bosques en el Estado de México, haciendo sujetos de derecho a la fauna, a los animales. Este es el siguiente paso. Si esto no funciona, podríamos incluso irnos al tema de judicialización, que a final de cuentas ha sido efectivo los últimos años. Gracias. No, pues muy buena pregunta, doctor. Y a colación de lo que ya Rogelio ha dicho, claro, el problema de las políticas públicas, del análisis de las políticas públicas, tiene que ver con el cortoplacismo, ¿no? Lo ha dicho muy bien. Políticas municipales, locales, estatales, federales, son cortoplacistas en función del mandato político, del sexenio o de los 3 años de mandato que puedan tener. Yo creo que hay que ir un poco más allá y pensar que las políticas, primero, no son algo central de los gobiernos, aunque los líderes naturales en formulación de políticas públicas son los gobiernos locales o gobiernos estatales o gobiernos federales. Sin embargo, tenemos que generar muchos más actores que intervengan. Empresas, iglesias, sociedad civil, organizaciones cívicas, por ejemplo, organizaciones ecologistas. En Europa, por ejemplo, en el Parlamento Europeo hay aproximadamente unos 120 diputados verdes. Esto es una consecuencia de que los movimientos verdes políticos, las organizaciones verdes ecologistas, los partidos verdes se están movilizando para conseguir representación política y conseguir que estas políticas se vayan implementando progresivamente. Entonces, yo creo que se trata de hacer un análisis de pactos de partidos, de pactos donde no sean políticas que llega un nuevo gobierno, como ya sabemos, ¿no? Y se va todo al traste porque lo que hizo el anterior ya no sirve de nada y se aborten las políticas públicas, sino todo lo contrario, donde haya una perpetuación, una prolongación y una evaluación de las políticas públicas a largo plazo. Entonces, esto requiere también pues, politólogos en gobiernos, asesores que generen institutos de análisis de política pública, que generen diseño, implementación, evaluación de las políticas públicas. Es decir, requiere todo un engranaje institucional, pero también requiere una mayor conciencia de política democrática, de generar más actores para cambiar esa concepción de justicia política y social hacia una justicia verde que también incorpora la justicia de los derechos humanos, porque en el fondo hablar de justicia verde y justicia ecológica es incorporar también los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, los derechos de los pueblos, los derechos colectivos, es decir, incorporamos también aquí todos, ¿no? Y respecto a la siguiente pregunta que dio, totalmente de acuerdo. Yo creo que el actual presidente en México se está equivocando, está apostando por un capitalismo fósil, lo estamos viendo con la refinería de Tabasco, que va a ser obsoleto. Esto es un gasto público federal enorme que va a ser tirado a la basura, que no va a servir realmente, porque vamos a transitar hacia nuevos coches. Ya en Monterrey Tesla se implantó, va a suministrar coches eléctricos, coches hídricos, vienen coches y carros de hidrógeno que van a proveer a toda América del Norte prácticamente, en la cual México se encuentra, de una transición precisamente hacia unas nuevas energías verdes, más ecológicas, energías solares, energías eólicas. Es decir, viene un cambio y yo creo que México tiene que ser suficientemente inteligente. Yo creo que tiene una gran oportunidad ahora México dentro del enfrentamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. México tiene un mercado de 300 millones de consumidores que van a necesitar de todo. ¿Por qué Tesla se ha instalado en Monterrey? Muy sencillo, porque va a vender desde Monterrey carros eléctricos a toda América Latina y a toda América del Norte. Es decir, vienen cambios y viene una revolución industrial 4.0 y no podemos seguir en la anterior revolución industrial del siglo XIX o la revolución del petróleo. Es que no podemos. Los cambios, las innovaciones tecnológicas son muy rápidas y tenemos que adaptarnos a ellas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice de que, bueno, al final tenemos que pasar de ese capitalismo fósil a un capitalismo no contaminante, un capitalismo verde que genere desarrollo, que genere bienes, que genere empleo
y a la vez genere un desarrollo sustentable, un crecimiento sostenible, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Muchas gracias. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera tenemos una. Sí, adelante, doctor Rafael. Muchas gracias. Pues agradecerles la participación de los doctores Rogelio López Sánchez y del doctor Aguilera Portales. Yo recuerdo allá por el 2005, cuando leíamos este libro de don Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, y comenzábamos a estudiar esto de que el derecho al agua, el derecho al internet y todo este tipo de situaciones nos parecía como que una mera especulación. Al paso del tiempo y aquella reforma constitucional del 10 y 11 de junio del año 2011, cuando se da un cambio de 360 grados y se comienza a hablar de los derechos humanos y ya no de garantías individuales, eso que parecía una especulación se vuelve algo más serio, más fuerte, y que desde una óptica, siguiendo los postulados, por ejemplo, de don Paolo Grossi, cuando habla de la mitología jurídica de la modernidad, nos invita a la reflexión de decir que el derecho como tal, como una disciplina, como una ciencia, es muy limitante para conocer de muchas esferas, una de ellas las políticas públicas. Y me refiero porque, siguiendo uno de los clásicos del derecho constitucional mexicano, don Héctor Fix Zamudio, él establecía claro en sus libros de derecho constitucional que los derechos humanos no sirven si no son garantizados. Y él partía del supuesto de que los derechos humanos, cuando se garantizan, parte del supuesto de que es una garantía moral y permanente de la Constitución. Inclusive él partía diciendo que es el discurso, dice, esto de los derechos humanos tiene que ser entendido como el discurso moral que establecen los textos constitucionales que deben de ser garantizados por un ente judicial. Sin embargo, ahorita con las reflexiones que ustedes acaban de mencionar, que me parecen muy acertadas, pero específicamente para llevarlo a las políticas públicas, me invita a la reflexión que es muy complicado enfocarlo solamente desde una visión meramente de la ciencia del derecho. Y me refiero porque cuando analizamos, por ejemplo, las ideas de ciertos pensadores, cuando hablan de que hoy en día lo que se busca no es el reconocimiento de los derechos humanos, sino la garantización de los mismos, y algunos de ellos, entre ellos los derechos sociales, son programáticos, y que esa forma programática requiere un recurso público que los pueda garantizar. Un ejemplo de ello, el derecho a la salud. Todos tenemos, según el artículo 4 constitucional, el derecho a la salud. Sí, pero cuando nos vamos al mundo empírico y vamos, no sé, a una comunidad indígena en Oaxaca y nos encontramos que esa comunidad no tiene un centro de salud, un hospital, pues no se está garantizando. Y si vamos y queremos encontrar la respuesta, van a decir, es que no hay el recurso para construir un hospital y dotarlo de médicos. Y ahorita dice el doctor Rogelio, y comprendo lo que dice, lo que aspiramos es a judicializarlos, ¿no? Pero hace 10 años un colega de la UNAM hace un ejercicio para poner en jaque las políticas públicas cuando se ampara contra un indigente porque no se le ha garantizado el derecho a la vivienda digna, a la alimentación saludable, y se va al amparo y le gana al gobierno de la Ciudad de México este amparo, y cualquiera diría, bueno, es que no le puede garantizar que le construya una casa, no le puede garantizar que le dé una comida. ¿Y cuál fue el cumplimiento que se da? Mandarlo a un albergue, ¿sí?, para cumplir la sentencia de amparo y llevarlo a un comedor comunitario para que pudiera tener un desayuno, comida y cena. La pregunta que yo quiero formular, porque, por supuesto, ¿es realmente el derecho a la disciplina que deba de conocer las políticas públicas? Sí, muy buena reflexión, doctor. Ya hay un ámbito dentro de la ciencia política, yo como profesor titular de ciencia política y análisis de política pública, hay unas ciencias de las políticas públicas y por tanto hay no solo una ciencia política, sino una ciencia de las políticas públicas que es una subdisciplina de la ciencia política que analiza evidentemente cómo hay que diseñar, formular, implementar, evaluar, implantar todas estas políticas públicas, ¿no? Tiene totalmente razón cuando queremos judicializar derechos, pero claro, el poder judicial es muy limitado. Volvemos a la gobernanza es mucho más amplia, es decir, son muchos actores. Por eso yo decía, el análisis de las políticas públicas requiere muchos actores, no solamente el gobierno, no solamente una administración de justicia y un poder judicial o un consejo general del poder judicial. También se requieren
partidos políticos que estén por el giro animalista, por el giro verde, por el giro feminista, es decir, por ir cambiando progresivamente las políticas. Porque en definitiva hay una correspondencia entre un derecho, el derecho a la salud, por ejemplo, y la política a la salud. Pero claro, si no hay presupuesto, pues ¿cómo vamos a implementar una política de salud? ¿No? O si estamos transitando de un sistema obsoleto, qué sé yo, del ISSSTE hacia otro nuevo sistema mucho más de mayor cobertura de salud y no hay suficiente presupuesto para mejorar la calidad de la salud, pues entonces, ¿cómo podemos implementar el derecho a una salud, ¿no? Pública? En ese sentido. Entonces, claro, los derechos se quedan muy cortos si no son implementados precisamente por una disciplina que tiene que ver con la ciencia política y tiene que ser compañera de la ciencia del derecho, que es el análisis de las políticas públicas, ¿no? Que tiene que ver con cómo estos derechos se trasladan a un modelo de Estado social, a un modelo de Estado de bienestar que formule esas políticas sociales, esas políticas públicas y que dé cobertura a todos esos derechos, ¿no? La Constitución de Querétaro es una constitución que proclama un Estado de bienestar social, que proclama un modelo de Estado social y que por tanto tiene que brindar la oportunidad para que se den esa implementación de políticas sociales, ¿no? Y dentro de esa concepción pública de justicia de que al final tenemos, claro, no podemos garantizar todos los derechos sociales, porque también pasa lo mismo con los recursos naturales son limitados, los recursos presupuestarios de una política pública también son limitados. Entonces tenemos que priorizar qué derechos son los que prioritariamente se deben de garantizar para generar una igualdad de oportunidades, ¿no? Y yo creo que son el derecho a la educación y el derecho a la salud, ¿no? Esto ya lo dice John Rawls en su teoría de la justicia, la concepción pública de justicia, donde dice esos dos derechos son vitales, porque esos dos derechos permiten la movilidad social, laboral, económica de cualquier persona ante una contingencia o un accidente, ¿no? Entonces, si garantizamos el derecho a la salud y el derecho a la educación, estamos garantizando el progreso de una sociedad, ¿no? Porque al final las clases trabajadoras son las clases medias, las que se forman y van a trabajar y van a sacar el país adelante, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero necesitan esos dos derechos básicos para poder generar una prosperidad y un progreso material, ¿no? Esto es lo que yo aportaría, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. ¿Quedó claro, doctor? Doctor. Sí, yo creo que ha hecho esa pregunta a modo de un poco sugerir el debate. No es el derecho determinante en políticas públicas, evidentemente. Hay áreas más importantes como la sociología, como el tema educativo, evidentemente. Sin embargo, si hoy me preguntan, en América Latina en este momento se ocupa más para poder iniciar bien con el tema de planeación la judicatura, yo diría sí se ocupa. Vean el país. Vean los ejemplos de judicialización en casos emblemáticos y vean el tipo de tensión que ha generado al interior de la Suprema Corte. Vean los debates. ¿Qué se debatió en la última acción de inconstitucionalidad que se promovió por el Congreso, por una minoría parlamentaria? Si esas decisiones correspondían a la Corte o al Congreso. Era un tema ya de fondo que tiene que ver con la deliberación o con la judicialización. Desde mi punto de vista, si eso ayuda a limitar o a frenar al poder político, yo diría sí voy por la judicatura. ¿Para qué? Para obligarla a iniciar como debe ser. Oye, que hay toda una estrategia, sí. ¿Cómo se frena un plan municipal hoy en día en la práctica? ¿Cómo frenas un desarrollo urbano con un amparo, con una suspensión? ¿Cómo haces que no devasten un bosque, una selva con un amparo? ¿Cómo haces que analicen los planes transversales en materia de sustentabilidad con un amparo? Entonces, si es quizá la llave, no es la solución, desafortunadamente, y no debería ser, porque eso a la larga, ¿qué provoca? Que el Poder Judicial esté entrando en conflictos que no debería entrar.
porque eso nos corresponde decidirlo en la esfera pública, la deliberación política. Pero cuando la deliberación política no responde, desafortunadamente toca a un juez decir, oye, debes de tener medicamentos. En la Facultad de Políticas puse a los chicos que estaban estudiando la Constitución. Un día ya me desesperé y les dije, ¿saben qué? Cierren el libro. Van a ir a un hospital y van a promover un amparo a las personas que vean que no traen medicamentos. Fueron, promovieron, les dieron la suspensión, te la dan rápido, pues una suspensión de plano. Y algunos sí tuvieron medicamentos, otros batallaron un poquito, porque aun cuando tengas una suspensión no implica que en la práctica te van a dar una medicina. Pero ahí es cuando se dieron cuenta que realmente los derechos sí pueden ser reales, son exigibles, ¿no? No tuve otra forma de poder enseñarles política pública si no fue a través de un juicio. ¿Por qué? Porque por más que les explicaba, no daba, ¿no? Entonces, a veces sí, de forma quizá didáctica, las clínicas de derecho en las facultades también ayudan mucho. Reitero, no es la solución deseable, pero quizás sí es la más cercana en algunos países como los tenemos aquí en América Latina, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muy buena explicación y muy buen panorama. ¿Habrá otra pregunta aquí dentro del auditorio? En caso de que no exista, tenemos una por Face en la página de la Facultad de Derecho. Kenny Pérez pregunta, doctor Rafael, ¿cómo ha sido la transición energética en España a energías verdes y cómo ha impactado e impactará la política pública en la sociedad española a corto, mediano y largo plazo? Sí, pues muy buena pregunta, agradezco la pregunta. Bueno, la transición ha sido progresiva. Ha habido la península ibérica, Portugal y España tienen una cierta autonomía. Ahora con la guerra de Ucrania hemos visto como el gas ruso ha paralizado toda Europa del Este, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Alemania, es decir, que son dependientes del petróleo, del gas. El Stream 1 y el Stream 2 han sido cortados, dos gasoductos que venían de Rusia por todo el conflicto de la invasión de Ucrania, y eso ha generado una crisis energética en la Unión Europea, ¿no? Afortunadamente, la península ibérica, nosotros recibimos gas del África, tenemos gasoductos desde Marruecos y Argelia que nos proveen de gas. Y por otra parte, centrales nucleares, ¿no? Centrales eléctricas que proveen de electricidad. Había 16 centrales nucleares, pero ha habido una moratoria de desmantelamiento progresivo que se lleva haciendo desde hace ya casi 20 años, y hoy por hoy quedan tan solo 8 centrales nucleares, ¿no? Es decir, hay un desmantelamiento progresivo de no apostar por lo nuclear, sino apostar por las eléctricas, la eólica y la solar, ¿no? Y yo creo que México, repito, tiene ahora mismo una oportunidad de oro frente a un mercado de América del Sur y un mercado de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, donde se va a requerir una transición energética. Y el capitalismo fósil es obsoleto, ha quedado ya caduco, ya se está viendo que está, es decir, que tenemos que transitar ya hacia las nuevas energías, ¿no? Verdes, ecológicas, no contaminantes, ¿no? España lo está haciendo y la Unión Europea lo ha intentado hacer, solo con la salvedad, ¿no?, de las políticas verdes europeas, de que la intervención de Rusia pues, ha generado un retraso considerable, porque, claro, por ejemplo, Alemania depende de un 70% del petróleo y el gas ruso. Entonces, que le corte Rusia el gas y el petróleo significa un problema de falta de abastecimiento, de que tienen que buscar las energías en otros lugares, ¿no? Entonces, todo esto ha generado retrasos, pero de todas formas la Unión Europea en su colectividad, que son 27 países, dentro del Consejo Europeo está muy decidido a hacer esa transición verde y favorecer o ser líder a nivel global, a nivel mundial, precisamente en esta nueva revolución verde, ¿no? Para invitar a otros países en esa cooperación internacional, ¿no? Para evitar el desastre al que nos abogamos, que ya estamos viendo los efectos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, antes de pedirle amablemente a la maestra María José Fernández Aguilar, haga entrega de las constancias respectivas, me voy a permitir dar lectura de la misma. La Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorgan la presente constancia
al doctor Rafael Aguilera Portales y al doctor Rogelio López Sánchez por su destacada participación como ponentes en el Seminario Internacional de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos en México, llevado a cabo en el Auditorio Enrique González Vargas de esta Facultad de Derecho. Ciudad Universitaria, Toluca, México, a 29 de agosto de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Firman la maestra María José Bernaldez Aguilar, directora, el doctor en Derecho Irán Raúl Piña Livien, subdirector académico, el maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas. Por favor, maestra. Agradecemos su presencia a este evento académico y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctora, maestra, muchas gracias. Gracias, doctores. Buenas tardes. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.